Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Saludamos a nuestros 86.100 seguidores, el canal grande que sabemos, bueno, estamos sancionados por unos días más. Así que en este momento estamos saliendo por los otros dos canales, Patricio Alonso en Vivo y Comunidad Hispanista. Pero este programa de hoy tan especial, esperamos apenas se levante la sanción, subirlo también al canal principal. Con lo cual, más nuestras redes en YouTube, nuestras redes sociales, digo, en Instagram, Twitter y Facebook, con lo cual llegamos a los 110.000 suscriptores. Bueno, perdónenme. El tema de hoy. Vimos un mundo absolutamente convulsionado. Parece ser que lo malo es bueno, lo bueno es malo. La gente está muy preocupada y curiosamente, a 32 años de la caída del muro de Berlín, la sociedad que se logró liberar de la tiranía más espantosa y sanguinaria que abrumó a Europa Central y Europa Oriental, parece no aprender sobre su historia. Con lo cual se da una increíble paradoja. Europa Central y Europa Oriental han vuelto a sus raíces cristianas, la antigua Europa comunista. Y la Europa Occidental, supuestamente defensora de los valores cristianos, ha caído en un laicismo absoluto, donde toda defensa y toda restauración de valores de familia, de valores de patria, pasa a considerarse algo así como ultraderecha, en un término que suena ofensivo y no significa nada. Entonces cualquiera que defienda la idea de que hay que proteger a los niños antes por nacer sería una suerte de un nuevo tirano de derechas. En fin, con lo cual hemos llegado hoy al absurdo de lo políticamente correcto, por lo cual se condena un dibujo animado como Blancanieves o La Bella Durmiente porque recibió un beso no consentido del príncipe, pero no se le pregunta a un bebé antes de nacer su consentimiento para que lo mate. Para hablar de estos errores y para explicar por qué Occidente necesitaría una nueva derecha nacional, un frente nacional, hemos invitado a un abogado y profesor de Derecho Constitucional y además un pensador argentino de fuste, mi amigo Fernando Romero Moreno. Hola Fernando, ¿cómo estás? Hola Patricio, muchas gracias por haberme invitado al programa. Hablamos habitualmente y de modo personal, pero bueno, también es bueno tener la oportunidad de participar en este programa tuyo. Bueno, vos has presentado un libro, se llama La Nueva Derecha Argentina, ¿cierto? Sí. Ahora, sobre ese tópico hay muchísimas discusiones, porque con la derecha se muestra a Roca, pero también se lo muestra a Videla, algunos lo muestran a Perón y otros muestran al nacionalismo y otros al Sogaray. Es decir, hay posiciones absolutamente contrarias y diversas con respecto a este tema. Entonces, tu libro, que se llama La Nueva Derecha, Reflexiones sobre la Revolución Conservadora de la Argentina. Eh, Argentina necesita una derecha, bueno, de izquierda ya estamos abrumados y nos ha llevado para el desastre. ¿Cuál sería la propuesta de una derecha conservadora en la Argentina? A ver, Patricio, primero hay que hacer una distinción. La palabra derecha en sede académica, como vos sabés mejor que yo, tiene su origen en la Asamblea Nacional, una vez producida la Revolución Francesa, cuando a la derecha del rey y en defensa de sus derechos se sentaban los nobles y el alto clero, y a la izquierda los burgueses, ¿no? Esto es una simplificación escolar, pero bueno, más o menos algo tiene que ver con la historia real. A partir de Pasa por allí, ahí. sí, a partir de allí se ubicó a la derecha a los sectores, digamos, tradicionalistas y a la izquierda a los sectores revolucionarios. Por supuesto que esta clasificación académica, si yo la tuviera que explicar en una clase de derecho político, de derecho constitucional, la criticaría como categoría política porque no permite explicar la realidad de los procesos históricos que van más allá de estas categorías de derecha e izquierda, ¿no? Vos me ponías recién, por ejemplo, efectivamente, ejemplos de la historia argentina, y uno dice, bueno, Roca, ¿y qué era? ¿De derecha, de izquierda, conservador, progresista? Bueno, y depende a qué nos estemos refiriendo dentro de la personalidad de Roca. Ahora, hay una noción, si querés, más
coloquial y que de alguna manera se viene usando desde siempre, y es que se suele ubicar en la derecha a todos aquellos que defienden ciertos valores como permanentes, ¿sí? Es decir, pueden ser tradicionalistas, pueden ser conservadores, pueden ser nacionalistas, pueden ser liberal conservadores, tener profundas diferencias entre sí, pero hay dos cosas que tienen en común. Y es que están de acuerdo en que hay ciertos valores objetivos que hay que defender, que además tienen que ver con nuestra tradición occidental y cristiana, y que no están sujetos a las decisiones caprichosas de mayorías circunstanciales, sean populares o parlamentarias. Frente a eso que coloquialmente se puede llamar derecha, o a ese espectro donde podemos usar, si querés, como una palabra a modo de paraguas, conservador, ¿sí? Tenemos a la izquierda o al progresismo, que justamente lo que hace es defender lo contrario. Es decir, todo cambio por el mero hecho de ser cambio es bueno, lo nuevo por el hecho de ser nuevo es bueno, y lo viejo por el hecho de ser viejo es malo. Y por lo tanto, impera el más crudo relativismo. Ahí podemos ubicar desde un liberalismo progresista al estilo de Rousseau y la Revolución Francesa, la socialdemocracia, al socialismo, al comunismo, al anarquismo y a todas estas nuevas formas de nueva izquierda, como son el neomarxismo, sea en la versión de Gramsci, sea en la versión de la Escuela de Frankfurt, el postmarxismo, en la versión de Laclau y Mouffe, etcétera, etcétera, o el deconstruccionismo, etcétera. Entonces, me parece a mí que, dado este contexto, y sin minimizar las diferencias que tenemos hacia adentro de esto que se puede llamar, digamos, los conservadores o la derecha, dado este contexto y esta, si querés, agenda que nos plantea, por un lado la izquierda y por otro lado el globalismo, que es un globalismo progresista, podríamos hablar en otro momento de que hay otro globalismo no menos nocivo, que es el neoconservador, pero en este momento está más en retirada. Frente a eso, bueno, creemos varios, pero yo me he tomado el trabajo de escribir un libro específico sobre eso, que podemos trabajar sobre una agenda común, todos los que integramos de alguna manera ese espectro, independientemente de que nos guste más o menos la palabra está puesta porque es lo que se usa en los medios de prensa, populismo conservador, nueva derecha, etcétera, ¿no? Sin olvidar, en cambio, las diferencias que tenemos. Entonces, yo puedo, por ponerte un ejemplo, compartir un proyecto con Agustín Laje o con Nicolás Márquez para defender la familia, para defender el orden correcto de la sexualidad, para atacar el setentismo como política de Estado, y eso no significa que yo coincida en otras cuestiones, por ejemplo, económicas o geopolíticas, necesariamente con Agustín o con Nicolás. Me puedo juntar también con Lucas Carena o con Marcelo Ullo, y voy a coincidir en que todos los países del primer mundo crecieron con un cierto grado, mayor o menor, de proteccionismo industrial, sin que esto signifique asociar proteccionismo con castrochavismo. Acá, digamos, los primeros y grandes defensores del proteccionismo industrial, además de Pedro Ferré, fueron Mariano Fragueiro, Carlos Pellegrini, Miguel Navarro Viola, etcétera, etcétera. Y puedo coincidir en eso, puedo coincidir en la importancia de volver a la idea de la patria grande y otras cuestiones. Probablemente también tendremos diferencias respecto de la figura de Perón o respecto de algunas cuestiones también geopolíticas, pero hay mucho más que nos une
de lo que nos separa. Y entonces, la realidad ha ido mostrando que, sobre todo ante la aparición del kirchnerismo y luego de esa falsa oposición que fue el macrismo, se han ido como nucleando y muchas veces coincidiendo en trincheras, en las mismas trincheras, personas que venían de tradiciones distintas, algunas como las que te mencioné, y otras que pueden ir saliendo a lo largo de esta nota, y sobre todo esto ha calado bastante en cierta juventud universitaria que hasta hace unos 15 años eran como bastante apáticos y respecto a toda la cuestión política. Hoy hay una suerte de, como de rebelión ante la hegemonía cultural progresista. Entonces, algunos buscan una solución por el lado del pensamiento paleolibertario, otros la buscan por el lado conservador o tradicionalista, otros por el nacionalismo. Y por supuesto yo tengo mi opinión sobre cada una de esas corrientes, sus méritos, sus deméritos. Personalmente estoy formado y milito en el nacionalismo católico, pero creo que desde el punto de vista práctico, sin caer en ninguna clase de maquiavelismo, es importante fortalecer un espacio político-cultural, una alianza para poder enfrentar al globalismo y enfrentar digamos, a la nueva izquierda o incluso a esta izquierda del Grupo de Puebla de manera como más efectiva. Bueno, básicamente te diría que ese es un poquito el planteamiento del libro y de lo que he venido hablando yo en conferencias, en charlas que he dado, algunas están en internet. Y bueno, y también analizo cada una de estas tradiciones políticas y luego 3 temas polémicos que son los que habitualmente han hecho que nos peleemos durante décadas, como son la cuestión del capitalismo, de la democracia y de la importancia de la religión en la vida pública. Bueno, eso es básicamente lo que te puedo contestar como primer aproximación al tema. No sé si te parece que satisface tus inquietudes. Sí, has hecho un análisis completísimo. Yo creo que tu libro, estuve viendo cómo, incluso hasta el índice, cómo lo organizaste y todo. Yo creo que se va a convertir en un diccionario para la ciencia política en Argentina. Y vos sabés que soy bastante pelador y que no elogio porque sí. Pero yo creo que todo el que realmente le interese la política y el derrotero de los próximos años, que van a ser años difíciles, es decir, Occidente se nota que va a un colapso, pero detrás de ese colapso que parece inevitable porque, digamos, el mal lo que ha hecho es encarcelar la mente. La gente tiene encarcelado el cerebro, con lo cual tiene encarcelada la voluntad. Entonces, hoy los gobiernos cometen abusos que 50 años atrás hubieran significado revueltas populares hasta sanguinarias. Y ni hablar, en la Edad Media hubieran colgado a nuestros gobernantes directamente ante el absurdo y las mentiras evidentes. Hoy los políticos plantean mentiras, te lo dicen en la cara y la gente lo acepta igualmente sin capacidad de reacción. ¿No es cierto? Exacto. Me hacía gracia, estaba escuchando la ministra de Salud de España diciendo, lamentando la muerte de un enfermero que se había vacunado. Dice, no hay duda que se murió por la vacuna, pero hay que vacunarse. Sí, Y siempre, es decir, vos te das cuenta, es como un oxímoron, ¿no es cierto? Hay una mentira flagrante que te lo dicen en la cara y la gente dice sí. Cuando se llega a ese nivel es porque la gente directamente, no solo hay una capitas diminutio, pero también hay una disminución del alma. Es decir, la gente ha aceptado la cárcel y todos los sueños de Herbert George Wells en 1984 o lo que había dicho Aldous Huxley en El Mundo Feliz, hoy se están cumpliendo. La gente termina amando la cárcel que le han puesto, con lo cual es una cárcel sin rejas, ¿no es cierto? Pero la gente sí o sí los acepta. Por lo tanto, yo creo que tu libro realmente va a ser un elemento de análisis muy importante y un aporte. Lo que vos decís, incluso cómo se van achicando diferencias. Una vez hablando con Nicolás Márquez, él me decía, yo no sé si soy tan liberal, soy un hombre de derechas, porque yo creo que al compatriota más necesitado hay que ayudarlo, no hay que esperar que las leyes de mercado le solucionen la vida.
a esa persona que... Milei mismo lo dijo, ¿no es cierto? La parte de ayuda social, eso hay que mantenerlo, pero hay tanto donde el Estado malgasta, desde la obra pública malgastada, a ni hablar de tener un ministerio ideológico que se gasta, yo creo que en Argentina este año nos gastamos 20.000 millones de dólares más o menos en ideología. Bueno, es una cifra muy grande para el tamaño de nuestra economía, ¿no es cierto? Pero por otro lado renunciamos a la creación de riqueza con el tema de la hidrovía del Paraná y en vez de plantearle tal vez a los uruguayos una política común para desarrollar el Plata, planteárselo también a los paraguayos, a Bolivia, tener una flota común, ¿cierto? Una flota fluvial en común, desarrollar los puertos en común, directamente ese dinero que se podía gastar tal vez en un puerto binacional lo vamos a gastar en ideologías. ¿Cuál fue la repercusión que has tenido de distintos sectores? ¿Qué te han dicho los liberales, los conservadores, los nacionalistas? Y también presumo que el peronismo también acá también tiene un papel que jugar. Mirá, a ver, hubo una cuestión previa y es que yo compartí obviamente el libro antes de que saliera con varios amigos para que me dieran sus opiniones, para modificar temas, es como que lo sometí un poco a debate y la verdad es que luego me estoy llevando la grata sorpresa de que efectivamente está teniendo una buena acogida en gente que efectivamente piensa en muchas cuestiones de manera distinta, pero que es muy firme en este núcleo de valores que tenemos que defender. Vos recién, por ejemplo, ponías el ejemplo de la cuestión económica. Para los que están más en tema, si yo te tuviera que resumir cuál es mi visión de la economía, y yo te diría que mi modelo sería una especie de organización profesional de la economía o corporativismo de asociación, como se le llamaba en algún momento, adecuado en la economía de mercado, con cierto proteccionismo selectivo, no de sustitución de importaciones, sino de justamente que vaya digamos, de manera paralela a lo que es nuestra gallina de los huevos de oro, que es el campo. Ahora, yo sé que desde el punto de vista práctico, eso en este momento sería muy difícil de aplicar. Al mismo tiempo, amigos míos liberales se ven tentados por propuestas anarcocapitalistas, tremendamente individualistas, que independientemente digamos, de la visión negativa que yo pueda tener de esas propuestas, la realidad es que también son inviables. En cambio, ponerse como un modelo, que por supuesto hay que adaptarlo a la Argentina, como el de la economía social de mercado alemana, que fue concebida justamente como una tercera vía entre el liberalismo individualista y el colectivismo, pero tratando de buscar un equilibrio entre todas las ventajas que tiene el mercado como proceso de asignación de recursos, de conocimiento de cuáles son las necesidades de las personas, sin dejar de lado, como vos bien decías, aquellas que son fundamentales y que no pueden quedar libradas a la ley de la oferta y la demanda, y además tampoco la ley de la oferta y la demanda puede ser la única variable económica, eso en la economía social del mercado está claro. Yo creo que ese modelo, que además es un modelo amplio, acordate que Alemania con ese modelo no solamente salió adelante después de la Segunda Guerra Mundial, sino que pudo absorber a la Alemania democrática comunista, digamos, es el proceso de unificación, y además evitar la deslocalización de las empresas en pleno auge de la globalización que yo llamo neoconservadora de los años 90, y con un, digamos, con un modelo económico donde el 90% de las empresas son pequeñas y medianas. Entonces, por supuesto que nosotros no somos alemanes y no se trata de copiar artificialmente, pero si pensamos en que hay cuestiones económicas que en el primer mundo ya nadie las discute, sean socialdemócratas, sean liberales, sean conservadores, sean socialcristianos, bueno, entre un modelo más de socialismo de mercado al estilo nórdico o un modelo un poco más liberal, como es el de los países anglosajones, y yo creo que el modelo alemán es algo más equilibrado. Y si yo y de hecho se lo pregunté a un gran amigo como es Gabriel Zanotti,
que él es más partidario de la escuela austríaca de economía, también dentro de ciertos marcos axiológicos, institucionales, porque es católico, y entonces él fundamenta muchas cosas en la doctrina social de la Iglesia, independientemente de las diferencias que tenemos, no tiene un planteo exactamente igual al de muchos liberales individualistas, pero yo le dije, vos sé que no estás a nivel teórico de acuerdo con lo que propone una economía social de mercado, pero estaría feliz si la Argentina lograra un modelo similar, porque las cosas que hay que hacer son de sentido común. Y me dice, sí, por supuesto. A ver, un país que tiene un gasto público mayor al 50% de su PBI y que para poder financiarlo tiene unos impuestos altísimos, una expansión monetaria absolutamente descontrolada y una deuda externa de casi 400.000 millones de dólares, digamos, pedir que eso se modifique y que volvamos a un Estado eficiente y a un modelo económico normal, no es estar pidiendo liberalismo, sino es estar pidiendo sentido común. Por supuesto que hay cuestiones que al menos a mí no se me escapan, que no son de fácil solución, como es, por ejemplo, este tema de la deuda externa. Pero lamentablemente es una cuestión que hay que abordarla de manera interdisciplinaria, porque es cierto que sobre todo en la primera etapa digamos, del origen de la deuda, hay una cantidad de delitos que se cometieron y que están en el fallo del juez Ballesteros, que son innegables. Ahora, también es cierto que lamentablemente los distintos gobiernos argentinos fueron aceptando condiciones desde el punto de vista jurídico que fueron convalidando esa estafa, por ejemplo, la prórroga de jurisdicción, por ejemplo, la aceptación del anatocismo, que está permitido a nivel internacional, que es una barbaridad, que se puede cobrar intereses de intereses, es la usura de la usura, digamos, ¿no? Y la misma innovación que se produjo en muchos contratos al convertir lo que era inicialmente una deuda con ciertos organismos internacionales y algunos bancos en emisión de títulos que quedaron dispersos en una gran cantidad de pequeños ahorristas mal asesorados, y frente a los cuales digamos, esas deudas son independientes del origen que tienen. Entonces, uno podría decir, bueno, pero se puede acudir a la teoría de la deuda odiosa. Sí, se podría, efectivamente, pero para eso tenés que tener un, digamos, poder político, económico, diplomático y militar que te permita hacer frente a un desafío respecto de aquello que podemos considerar que es ilícito en la deuda externa. Como eso no lo tenemos, ¿sí? No hay que dejar de estudiar y de plantear el asunto, pero hay que darse cuenta que lo que no podemos es seguir gastando en cosas que son absolutamente inútiles, perjudiciales y que afectan de una manera seria a la economía del argentino medio. Es decir, hoy tenemos más de 40% de población en situación o de indigencia o de mínima e injusta satisfacción de sus necesidades fundamentales, una clase media absolutamente disminuida en su capacidad adquisitiva y, como siempre, esto se ha dado tanto en modelos populistas como en los mal llamados modelos neoliberales, un capitalismo prebendario que a eso hay que sumarle también a los sindicalistas prebendarios y a los políticos prebendarios que viven del Estado como si, digamos, eso fuera algo normal y común, mientras el resto de la población no llega a fin de mes. Entonces, no se trata de plantear aquí, digamos, una vuelta a la alocación de servicios en materia laboral o una flexibilización laboral que implique eliminar digamos, la jornada de 8 horas o las vacaciones pagas, pero sí volver a algo que sea más sensato y más racional. Y ahí te estoy hablando de un tema que es importante,
para el argentino medio, y que sin embargo no es el más importante. El más importante es el tema cultural, el tema moral. Y bueno, y ahí, con sus más y con sus menos, estamos coincidiendo con personas que a lo mejor hace mucho tiempo no coincidíamos. Un poco porque del lado de los que somos nacionalistas y aceptamos este desafío, hay quienes que no, y yo los respeto muchísimo, ellos también me respetan a mí, hemos aprendido a poder dialogar y trabajar junto con personas que vienen de estas otras extracciones. Pero también ellos, basta escuchar a Agustín Laje lo que viene diciendo últimamente, se han dado cuenta, Agustín dice, de la derechita cobarde, ¿no? O la centro derecha cobarde, que de lo único que habla es de la República y de bajar el gasto público como si eso fuera la única alternativa, y no se dan cuenta que acá hay una batalla cultural, y además una batalla entre patriotas y globalistas, que es muchísimo más seria, y que sin embargo muchos dirigentes liberales ni se enteran. Bueno, nunca se enteraron, en nuestra historia además han sido tremendamente extranjerizantes en muchos casos, pero bueno, también tenemos ejemplos como en su momento fue justamente Mariano Fragueiro, o como fue Miguel Navarro Viola, José Manuel Estrada, o Félix Frías, o Estanislao Ceballos, o el mismo Carlos Pellegrini en algunos temas, que venían de esa línea liberal conservadora y que nada tienen que ver en las cuestiones de fondo con lo que fue un Rivadavia, un Mitre, un Sarmiento, un Mariano Moreno, un Eduardo Wilde. Bueno, eso que alguna vez existió, tenemos que volver a recrearlo, ¿sí? Es decir, una alternativa de derecha nacional en la que podamos coincidir en un proyecto de mínima, pero que para la sociedad actual, dada la decadencia que estamos, es bastante alto, ¿sí? Hoy hablar en contra de la ideología de género, mucha gente se escandaliza, ¿no? Y lo mismo hablar de que hay un derecho natural o hablar de que el aborto es un crimen, o que el garantismo abolicionista de Zaffaroni es hacer que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra, ¿no? Entonces, Fernando, sí. yo quiero acá responderle a Pablo. Él hace una crítica, es decir, que tu discurso de la economía tiene un atraso de no menos de 20 años. Lo que pasa es que, a ver, Pablo, yo te voy a explicar. Fernando está explicando, cuando él adhiere a determinados valores de la economía alemana, lo hace teniendo en cuenta no la situación de la relación de Alemania con el resto de Europa y de España, donde evidentemente Alemania, al quedarse prácticamente con el Banco Central, casi lo manejan ellos, se han beneficiado muchísimo y prácticamente manejan, y de hecho le costó a España la desindustrialización. No, lo está viendo desde la situación argentina, o sea, él es consciente que cómo manejó Alemania la economía en su beneficio ha perjudicado a España. De hecho, Fernando es un destacado hispanista, pero lo que está haciendo Fernando es explicarlo de acuerdo a nuestra realidad argentina. Y acá, evidentemente, tiene que haber una combinación donde, como dice Fernando, los sindicatos defiendan donde se puede defender, pero una pyme chiquita no puede tener las mismas leyes sindicales, tiene que poder tomar y echar gente con toda libertad, porque eso va a hacer que tome muchísima más gente, y en el tomar muchísima más gente y poder incluso despedir cuando sea necesario, van a subir los salarios. Eso es una realidad. Y otra cosa son las empresas grandes, donde sí puede haber un mayor control sindical. Eso por un lado. Y por otro lado también, proteger lo que valga la pena proteger, o lo que sea estratégico proteger para la supervivencia del país. ¿No es cierto? Argentina hoy, si dice, vamos a fabricar aviones de transporte de pasajeros y realmente estamos con retraso, nos resulta mucho más económico comprarle a Embraer a Brasil, pero podríamos hacer una aerolínea de bandera sudamericana, por ejemplo, donde nos beneficiemos todos. Y sí, tal vez nuestra fábrica de aviones lo que tenga que hacer es dedicarse a fabricar aviones de combate o aviones de entrenamiento, ¿no es cierto? Esa es una realidad, ¿cierto? Por eso no es todo tan exactamente igual. No, igual, perdóname, Patricio, que te interrumpa. Yo hay una cosa que le doy la razón a Pablo, y es la siguiente. Sí, es verdad, yo estoy haciendo un análisis con algunos datos de los años 90 y con lo que sucedió en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero soy perfectamente consciente que
no es lo mismo la Europa de la Comunidad Económica Europea que la Europa de la Unión Europea. La Europa de la Unión Europea es una Europa tremendamente centralizada en Bruselas, donde obviamente Alemania ha aprovechado para sacar su propia tajada. Es la Europa, como también se ha dicho muchas veces, de los banqueros frente a la Europa de las patrias, y entonces eso también es lo que ha generado la reacción de muchísimos movimientos que aunque a lo mejor no sean, digamos, totalmente ortodoxos en términos de lo que podemos pensar, no sé, Patricio, vos, yo, los que estamos más cerca de un pensamiento nacional y tradicionalista, pero que sin embargo expresan una cierta reacción. Es decir, lo que supone Orbán en Hungría o el Partido Ley y Orden en Polonia o Vox en España o Marshal Le Pen en Francia. Por supuesto que ellos mismos también, a medida que van creciendo, se van dando cuenta de cómo es la realidad y se van sacando, digamos, ciertas abstracciones ideológicas que son absurdas. En Estados Unidos, por ejemplo, tenés que los paleolibertarios, que son absolutamente contrarios al proteccionismo económico, sin embargo no tuvieron ningún problema en apoyar a Trump, porque para ellos la batalla cultural era muchísimo más importante que las cuestiones económicas. Y además se daban cuenta que frente a la competencia comercial de China, evidentemente lo prudente era apoyar a Trump ahora, pero ya lo vienen haciendo hace 30 años porque ya en los años, principios de los 90, hicieron alianza con Pat Buchanan, con los paleoconservadores, frente al imperialismo neoconservador, de alianza con Israel, del American Way of Life exportado a todo el mundo, etcétera, etcétera. Con lo cual, digo, efectivamente hay que matizar estas cuestiones. A lo que voy yo es que en Argentina generalmente se discute o un estado de bienestar, digamos, tremendamente estatista, a lo que se le suma una demagogia enorme y de la que se beneficia una partidocracia parásita, y la alternativa suelen ser modelos de capitalismo prebendario, donde lo que se hace es otorgar privilegios a capitales nacionales o capitales extranjeros, y eso no tiene absolutamente nada que ver con una sana economía de mercado. Después podemos discutir sobre cómo efectivamente podemos lograr insertar a la Argentina en un modelo capitalista que pueda resistir no los beneficios sanos de la globalización, sino la ideología globalista y sus consecuencias económicas que atentan contra lo que es esencial para la persona humana, es decir, el poder tener acceso a una propiedad, incluso de los medios de producción, lo que decía Chesterton. Necesitamos una sociedad de propietarios y no una sociedad de proletarios. ¿Qué es lo que nos propone el Foro Económico Mundial? No tendrás nada y serás feliz. Es decir, estamos yendo hacia una especie de estado de bienestar global, a un socialismo de mercado global, en el que los grandes multimillonarios, que no hoy, sino que siempre apoyaron las causas progresistas y las causas de izquierda, van a vivir como una élite, digamos, tremendamente privilegiada, y el resto, en tanto y en cuanto aceptemos las reglas de ese estado global, vamos a tener nuestra cuota de alimentación, de medicamentos, de vivienda, pero dependiendo de eso que Hilaire Belloc llamaba el estado servil, solamente que va a ser un estado servil a nivel global. Esa es la realidad que tenemos hoy. El que no ve que detrás de lo que está pasando con esta real o supuesta pandemia, detrás de la Agenda 2030 de la ONU, detrás de incluso lo que sucede con el Grupo de Puebla, está todo este proyecto, bueno, no está viendo claramente cuál es el enemigo que tenemos delante. Fernando, acá Lucas te pregunta,
¿No es justamente la búsqueda de las partidocracias, la imposición de una corporatocracia manejada por pocos grupos económicos que a su vez los financien y sostengan? Por Sí, supuesto, y además siempre, siempre fue así. Es decir, la democracia moderna nace con la Revolución Inglesa de 1688, que es la entronización definitiva de la dinastía protestante en Inglaterra, con el apoyo de los mercaderes que estaban en Holanda y que habían estado en Venecia y que corrompieron lo sano que había en el origen del capitalismo. Se consolida después, aunque con variantes en la Revolución Norteamericana del 76, digo con variantes porque hay un costado patriótico y conservador en Estados Unidos que es interesante de tenerlo en cuenta, y luego remata con la Revolución Francesa de 1789. A partir de ahí la alianza entre una cierta burguesía sin más intereses que los de maximizar beneficios al servicio de los intelectuales progresistas de izquierda es una constante, ¿sí? Digamos, no es que es un fenómeno actual. Y que eso se apoya en una partidocracia totalmente funcional a estos intereses, es verdad. Ahora, la cuestión es la siguiente. Tenemos dos caminos. Uno, el de la resistencia religiosa, cultural, educativa. Esa resistencia es la más importante, ¿sí? Es lo que entendió Gramsci cuando habló de la revolución cultural. Nosotros tenemos que hacer una contra-revolución cultural. ¿Ok? Bien, ahora, además, hay que ver, ¿se puede hacer algo, además de, digamos, de la lucha religiosa, educativa, cultural y en los cuerpos intermedios, ¿se puede hacer algo dentro del sistema político? Bueno, ahí hay personas que consideran que no se consigue nada, que uno se hace cómplice, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, es una postura opinable, prudencial, yo la respeto, no la comparto. En cambio, yo creo que lo que se puede hacer Fernando, repetí la trabajando... última parte porque hubo como un corte. Lo que digo es que... Sí, retoma un poco la última parte porque hubo un corte de comunicación. Está bien, perfecto. Lo que digo es que además de lo que haya que hacer en materia religiosa, cultural, educativa y en los cuerpos intermedios, hay que trabajar dentro de la sociedad política, que tiene sus propias reglas. Algunos que piensan, digamos, similar a como pienso yo, etcétera, consideran que eso es ilícito o que no es prudente o que es ser cómplice con el enemigo o que somos la derecha controlada o lo que fuere. Muy bien, yo lo respeto, me parece que es un tema prudencial, que es opinable, punto. Ahora, mi propuesta, no solamente mía, hay muchos que coincidimos en esto, es nosotros no creemos que insertándonos en el sistema lo vamos a poder cambiar desde adentro, no creemos que con la democracia moderna, partidocrática, laicista, etcétera, se pueda restaurar la cristiandad o defender los grandes intereses de la nación. Lo que sí entendemos es que se pueden alcanzar algunos bienes y frenar algunos males de manera temporal. Es decir, hasta tanto pase que, bueno, hasta tanto se vea con más claridad si es que lo que estamos entrando es en una nueva etapa en la que tal vez en la providencia divina esté prevista una recristianización de la sociedad, como pasó después del primer milenio o como pasó después de la crisis de la Reforma Protestante, o esto lo digo ya como católico y por supuesto los que no tienen fe no tienen por qué seguir esto, pero bueno, yo no puedo negar lo que pienso, o estamos en tiempos parusíacos, pero y yo más bien me inclino por lo segundo, sin entrar en teorías basadas en visiones, digamos, supuestas revelaciones privadas raras ni nada por el estilo. Pero digo, es algo que puede estar a portas, por supuesto, puede estar a portas el anticristo, el falso profeta, etcétera, etcétera. Pero bueno, mientras tanto tenemos que seguir trabajando, que es lo que dice San Pablo cuando se plantea lo mismo, porque en realidad pensar que la parusía se puede dar en el ámbito de una generación cristiana es obligación de cada generación cristiana. Cada generación cristiana debe
pensar que es posible que la parucía se dé en su tiempo y tiene que estar preparada para ello. Pero eso no, no significa que no tengan que seguir trabajando. Bueno, trabajar en el ámbito político puede significar salvar almas y salvar vidas si se hacen las cosas bien. Por ejemplo, si se logra evitar que por una generación no haya educación sexual con ideología de género en los colegios privados, bueno, ya se ha hecho algo positivo en tanto y en cuanto uno haya conseguido ese objetivo sin utilizar medios deshonestos, ¿no? Porque el fin no justifica los medios. Pero conociendo los principios morales de la, fundamentales de la moral católica, aplicados a cualquier profesión y también a la política, por tanto, que el fin no justifica los medios, si uno procura actuar de acuerdo a esos principios morales y buscar objetivos concretos, sanos, bueno, me parece que esa es una labor válida, sana, y que, bueno, puede dar lugar a una cantidad de bienes concretos. Entonces, yo no me ilusiono ni con la restauración de la cristiandad por vía democrática, porque es un absurdo, pero tampoco me parece, aunque respeto, que sea sano el abstencionismo, pensando que como ya estamos próximos a la parucía, cosa que además tampoco podemos afirmar con certeza, entonces no hay nada que hacer ahí y nos tenemos que dedicar solo al campo de la educación o los cuerpos intermedios. Y ojo, Además sería y lo digo yo, curioso. perdóname, Patricio, que hace 28 años que me dedico a la educación primaria, secundaria, universitaria, además de la vida intelectual. O sea, no es que sea ajeno a la guerra cultural, más bien me he dedicado a la guerra cultural y he tenido muy pocas incursiones políticas en el campo de la democracia, y si recién ahora estoy más involucrado con la construcción de este espacio cultural de nueva derecha y con el partido NOS, es por una cuestión prudencial, circunstancial, que me parece a mí que es importante y porque se han dado una serie de circunstancias que ameritan meterse en esta aventura. El día de mañana diremos, bueno, valió la pena, no valió la pena, me equivoqué, no me equivoqué, punto, ¿no? Pero bueno, yo creo que por el momento vale la pena. Sí, por otra parte es curioso que en estos últimos 20 años hay un redescubrir de nuestra identidad hispánica en todo el mundo hispánico, ¿cierto? Decía María Elvira Roca Barea que el libro que ella escribió, Imperiofobia y Leyenda Negra, 20 años atrás hubiera sido imposible, ¿no es cierto? Yo en el 2015 en el Congreso de Institutos de Cultura Hispánica de la Argentina di un discurso que me decían, no gustó, pero si lo hubieras dicho en 1992, te hubiéramos echado, porque hubo uno que dijo cosas similares y lo echaron, ¿no es cierto? Porque ya era una defensa de nuestra civilización y una crítica de estos 200 años. Entonces, como pasa con la hispanidad en Argentina, ¿no? Se critica y se elogia lo mismo. Estamos como en un oxímoron, ¿no es cierto? Cuando analizamos hasta nuestra independencia y nuestros hechos. Pero y eso lo vemos que ocurre en numerosos países de Hispanoamérica. ¿Es minoritario? Sí. Pero ¿cuándo íbamos a imaginar que la bandera que yo tengo atrás se iban a ver en actos públicos en la Argentina? Bueno, ahora se ven. Y bueno, está bien que yo fui un impulsor, pero luego salieron algunos diarios como creo Infobae, la prensa comentando esto, y ya ni siquiera recuerda la gente que yo saqué la primera. ¿Viste? Ahora hay gente que la saca y ni siquiera me conoce, lo cual quiere decir que es bueno, porque quiere decir que las cosas calaron y ya la gente se interesó. Con respecto a mira, esa bandera se ha visto también en otros países, no solamente aquí en la Argentina, pero yo recuerdo, pues soy un poco más chico que vos, pero no tanto, que no solamente es la bandera de los carlistas, de los requetés, no solamente es la bandera del regimiento de patricios, sino también era la bandera que usaba el Partido Conservador Principista de Ricardo Paz, a quien tuve digamos, el gusto de tratar. Cuando entrabas a la sede del Partido Conservador Principista, te encontrabas con la bandera, con la Cruz de San Andrés, con la bandera argentina de la Confederación de la época de Rosas, una foto de Estrada, otra de Güemes y otra de Carlos Pellegrini, ¿no? Bueno, es decir, y hasta había un pin en aquella época, la bandera con las aspas de Borgoña, que era del Partido Conservador Principista de Ricardo Paz. Así que esto tiene bastante historia, pero efectivamente, bueno, vos has ayudado mucho a que se tomara conciencia que esa es nuestra bandera común,
de todos los que somos hijos de la hispanidad. Creo que además también me quedo pensando que hay que empezar a encontrar aquellos puntos en común, ¿no? Una de las cosas que de alguna manera acercaron distintos sectores en la Argentina fue la Guerra de Malvinas. Yo Sí. siempre recuerdo, vos en el año 80 tomabas, por ejemplo, un comunista soviético, un ciudadano soviético comunista absolutamente convencido, él quería una Unión Soviética poderosa. Y tomabas un liberal norteamericano, de lo que nosotros llamamos liberales, que sería tal vez un conservador norteamericano, y él quería un Estados Unidos poderoso. El problema es que tomabas un comunista argentino, y él también quería una Unión Soviética poderosa, no quería una Argentina poderosa como la Unión Soviética, y tomabas un liberal argentino, y él también quería un Estados Unidos poderoso, no quería una Argentina poderosa como Estados Unidos. Eso empezó de a poco a acercar posiciones, y entonces de golpe y a mezclarse. Entonces de golpe ves liberales que defienden la vida, pero también ves liberales abortistas, y ves marxistas abortistas, pero ves marxistas antiabortistas y defensores de la vida, ¿no es cierto? Yo he escuchado por lo menos, en el caso de España, dos comunistas absolutamente antiabortistas, ¿no es cierto? Que dicen, esta es una sociedad hipócrita, no permite la pena de muerte para un criminal, un asesino, un violador, pero sí la hace para un niño no nacido. Uno de ellos tomó contacto conmigo, mira, Patricio, yo no tengo la fe como vos. Esto son cosas ya de sentido común, ¿cómo vamos a andar matando chicos en el vientre de su madre? Y si vos me conoces, un hombre absolutamente de la izquierda española, ¿cierto? Y acá ha pasado medio lo mismo. Entonces veíamos a Jorge Abelardo Ramos y a varios izquierdos, y a Blas Alberti, que venían de la izquierda, un poco de lo que llamaban socialismo criollo, pero venían de formación marxista, defendiendo la identidad católica de Argentina. Entonces yo me acuerdo después de la Guerra de Malvinas, se daban reuniones que eran surrealistas, eran para un cuadro de Dalí, le hubiese costado imaginarlo, ¿no es cierto? Yo estaba en charlas donde había argentinos que a algunos se le daba por cantar El Cara al Sol y el otro era internacional, pero cuando hablamos de Malvinas, de la familia y demás, y hasta en algunas cosas de economía, arrimaban un poco algunas cuestiones, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo he escuchado gente incluso de la izquierda diciendo así, los derechos sociales para una pyme no pueden ser lo mismo, no puede ser la misma exigencia para una pyme que para una gran empresa, ¿no es cierto? Y ahí acercaban con los liberales. El tema yo creo que tiene que ver en la buena fe. Yo creo que a veces hay gente que es liberal o es marxista simplemente porque le faltó media biblioteca. Pero cuando Sí, tienen buena fe, de ahí que ves liberales o marxistas, por ejemplo, que se han convertido al catolicismo y han dejado de lado su ideología. Porque en el fondo, ¿qué es una ideología? Es una falsa filosofía, lo dice bien Miguel Ayuso. Yo digo, para mí es como un vidrio esmerilado, apoyando lo que dice Miguel Ayuso, por el cual uno pasa a la realidad. Y la realidad tiene que encajar en ese vidrio. sí. Entonces, ¿qué hace el liberal o marxista? Modifican la realidad de eso. Ahora, cuando se vuelca nuevamente a la tradición de un pueblo, vemos que las cosas se acomodan. Lo que vos nombraste a Orbán. Orbán es de la minoría calvinista que tuvo siempre Hungría. Hungría siempre tuvo históricamente un 4% de calvinismo en una nación católica, una cosa rarísima. Habría que buscar ahí en la noche de los tiempos del siglo XVI por qué se produjo. Pero vos lo escuchás a Orbán y parece salir de Francia, es decir, defiende todos los valores que defendería un gobernante católico, ¿no es cierto? También la nombraste a Marion Maréchal de Pen, que presumo que no la nombraste porque es la política francesa más bonita, ¿no? También. También, es cierto, realmente es mucho más linda que su prima, Marine. Pero vos la ves, y un día Marion Maréchal Le Pen, cuando le dijeron por qué, si defendía realmente en su vida privada los valores que decía, y habló de la misa tridentina, y le preguntaron, ¿y sabe rezar el Padre Nuestro en latín? Sí, y rezó el Padre Nuestro en latín en la televisión francesa, que es el mundo más laicista, más laicista y comecura del mundo. Y lo dijo sin ningún problema, y cuando fueron algunos atentados se puso uniforme militar, porque yo soy reservista de las Fuerzas Armadas Francesas, ¿no es cierto? Pero después lo ves en los polacos, católicos que defienden estos valores, pero lo ves en Putin, que es de la tradición ortodoxa rusa, previo paso por la KGB, ¿no es cierto? Por lo tanto, él tiene que tener en algún lado algún carnet de afiliación al Partido Comunista de la Unión Soviética. Y sin embargo, empiezan a defender nuevamente los mismos valores y se empieza a dar cuenta que a veces la verdad no está en una ideología, sino en el sentido común y ver qué necesita el país. Si Sí. vos me decís, Argentina necesitaría, qué sé yo, fabricar submarinos, sí, pero ¿puede? No, pero sí podría hoy fabricar una enorme flota fluvial para desarrollar la hidrovía del Paraná,
y con la capitalización desarrolló una fuerte flota mercante y con esa capitalización en algún momento volvió a fabricar buques de guerra, ¿no es cierto? Y traer los primeros buques haya que comprarlos afuera, pero porque además hay que actualizarse tecnológicamente también. Y lo mismo pasa con muchas áreas. Cuando queremos forzar la realidad, el secreto de la economía es el crédito abundante y barato, pero para respaldar los bienes y servicios en los cuales un país es eficiente. Entonces, Argentina debería desarrollar una agroindustria y luego desarrollar una gran base de distribución de alimentos. Si los norteamericanos te llenan de fast food el mundo, cada fast food, cada negocio de comida rápida es un ducto de divisas que van por las gaseosas, por las marcas, que vuelven a Estados Unidos. ¿Por qué no tenemos los argentinos 200.000 panaderías y carnicerías en Asia, por ejemplo? Sin tener que morir en China, porque la India sería un mercado fantástico también, ¿no? Acordate el ejemplo de Chile, cuando todavía había consenso en torno a al modelo económico heredado de Pinochet y respaldado después por los 25 años o más de gobierno de la centroizquierda. Las bodegas chilenas no solamente crecieron y es más, se hicieron de bodegas argentinas, sino que exportaban vinos al resto del mundo, pero la logística se la hacían la embajada de Chile en cada país del mundo. Entonces, eso es una manera, si se quiere, no digo encubierta, pero discreta y prudente de hacer una suerte de proteccionismo. No les están dando un subsidio, no les están dando digamos, apoyos o privilegios injustos, pero les están facilitando todo lo que significa el tener embajadas en distintos países del mundo. De todas maneras, hay una cosa que yo quiero aclarar por lo que dijiste recién. Es verdad, yo viví aquello que se dio en la época de Alfonsín, creo que lamentablemente ese acercamiento lo fagocitó el menemismo y recién volvió a producirse o digamos, empezó a crecer de nuevo con ocasión de la aparición del kirchnerismo. Pero tiene que haber un marco sin el cual todo esto puede terminar en una bolsa de gatos, ¿sí? Entonces, ese marco tiene que ser la doctrina social de la Iglesia, que para los que somos católicos, y muchos de los cuales estamos en estas corrientes somos católicos, es una digamos, autoridad normativa, ¿sí? La teología moral aplicada a lo social es parte de la fe católica y de la moral católica. Y para los no católicos es una autoridad moral cualificada. Por supuesto, cuando estoy hablando de doctrina social de la Iglesia, me estoy hablando de los principios, los fundamentos y las instituciones esenciales, permanentes de la doctrina, tanto anterior a Vaticano II como posterior. No me estoy refiriendo a los coqueteos de ciertos eclesiásticos con la teología de la liberación, ni con liberalismos individualistas y laicistas, ni, bueno, en fin, con todas las variantes heterodoxas que se puedan dar. Tiene que haber un marco dentro del cual fundamentamos esas cosas que tenemos en común y al mismo tiempo nos marca un límite. Es decir, no podemos aliarnos con cualquiera, ¿sí? Vos decís, por ponerte un ejemplo muy concreto que me han planteado hace poco, ¿vos harías una alianza con López Murphy? Y no. A ver, primero, López Murphy que explique por qué en el año 2011 presentó su candidatura presidencial en el, digamos, templo más importante de la masonería argentina en Buenos Aires. Segundo, ¿por qué en su partido actual, en el cual milita y en el cual militan muchos otros liberales, tienen explícitamente dicho que el aborto es un asunto que queda a criterio personal? Además, se manifiestan contrarios a la discriminación de género y no dicen nada de la izquierda cultural. ¿O por qué lo destrató a general Nani cuando entregó sus medallas indignado por la conmutación de penas a los terroristas que habían asaltado la Tablada en el año 89? Entonces, yo con López Murphy no tengo absolutamente nada que hacer porque son muchísimas más las cosas que me separan que las que me unen. En cambio, con Agustín Laje, con Vicky Villarruel, con Nicolás Márquez,
con Horacio Giusto, sí, claro que puedo tener cosas en común. ¿Cómo? Si me preguntás, ¿y vos te juntarías con Guillermo Moreno? Y la verdad que no, es decir, quedó tan pegado al kirchnerismo que a mí, hasta por una cuestión de piel, es alguien que no me cae. Ahora, con Marcelo Gullo, con Lucas Carena, con Pablo Dávoli, con Carlos José Díaz, con José Arturo Corrachino, con Pablo Yurman, pero por supuesto que me junto. Es más, muchos de ellos son amigos míos de toda la vida. Entonces, Algunos de ellos incluso militan, discúlpame, en el partido del Frente, el Frente Federal de Miguel Sareri, que es también un peronismo que se ha escindido justamente por defender valores tradicionales, se ha escindido del kirchnerismo, ¿no es cierto? Y ha sí, no, no, tomado... y los otros, hay algunos que militan en el partido de Guillermo Moreno y yo lo respeto. O sea, yo no haría algo con Guillermo Moreno como persona, no lo estoy juzgando a él, simplemente digo, es alguien que por lo que significó en mi militancia contra el kirchnerismo, yo no sé si estaría en condiciones de sentarme a hablar, como no estoy en condiciones de sentarme a hablar con López Mulfi. Pero sí estoy en condiciones de sentarme a Fernando, hablar. discúlpame, como parte del público nuestro, somos todos compatriotas, pero hay de Chile, de Perú, de México, de España, de Estados Unidos que te están escuchando. Fernando nombró recién a Emilio Nani. Emilio Nani es un teniente coronel del ejército argentino que perdió un ojo en combate, peleó en la guerra de Malvinas, era oficial de artillería, y donde fue herido gravemente, y luego en 1989, en plena democracia, participó de la recuperación del regimiento de la Tablada, un regimiento que fue atacado por un ejército terrorista, donde siempre se sospechó que funcionarios del gobierno del presidente Raúl Alfonsín tenían algo que ver. En uno perdió un ojo, en otro fue herido gravemente, en otras batallas, tuvo creo que 3 infartos, lo sacaron de 3 paros cardíacos, es decir, sufrió varias heridas. Y cuando se le perdonó a los asesinos terroristas que habían atacado al regimiento de la Tablada, él decidió entregar la medalla que le habían dado por ese combate, ¿no es cierto? Porque se sintió realmente ofendido por la cantidad de su sangre. Quedó congelada la imagen y el sonido. Sí, quedamos congelados. Sí. Acá nos preguntan si no le molesta que Laje y Márquez se calcen banderas como la de Estados Unidos. Eso lo hicieron hace varios años, creo que fueron comprendiendo. Hay sectores cercanos de ellos que sí, yo los veo a veces medio estilingos, como uno que me decía que un mocoso de 20 años que simpatizaba con Winston Churchill, ¿no? Un argentino, no, si sabe, conoce la historia y lo que significó Churchill para la destrucción de la Argentina, no podía simpatizar con él. En esto también se juntan, a ver, muchísima inexperiencia, muchísimos jóvenes, ¿no? Hay jóvenes que hoy militan en el liberalismo y hace 10 años atrás o 20, hace 10 años en la Cámpora, hace 20 en el Partido Obrero y hace 35 en el Partido Humanista, que era un delirante que se creía el Mesías, ¿no es cierto? Entonces, yo en eso tengo que comprender que la juventud es algo muy lindo, pero se desperdician los jóvenes, ¿no? Como decía aquel pensador inglés. Entonces, en eso hay que tener un poquitito de paciencia. La gente con correr de los años se empieza a dar cuenta. Creo que Laje y Márquez se dieron cuenta de muchísimas cosas. ¿Sabes qué? Acá me dicen, hace unos días Moreno discutía con la hija de Julio Bárbaro y comparaba la desastrosa gestión de Macri con la década ganada. Y dice que había defendido a Insfrán como el verdadero peronismo. La verdad que Insfrán es insoportable, ¿no? Realmente yo creo que Perón no se hubiese sentido para nada
De acuerdo con él. José Carlos Vaquero me recuerda, dice, sería interesante entrevistar a Augusto Sicaré, una persona muy católica que fue capaz de implantar la primera industria de helicópteros de Hispanoamérica. Se volvió a congelar. Vamos a esperar que Fernando vuelva. La gente que quiera tu libro, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Me escuchás y me ves bien? Sí, sí, Ah, perfecto. A ver, por el momento pueden te escucho. comprarlo pueden comprarlo en el Club del Libro Cívico en la Ciudad de Buenos Aires. En internet está la dirección. Pueden en la página de Mercado Libre de Grupo Unión o en la librería que Grupo Unión tiene en San Isidro. Los que estén cerca de Bellavista me los pueden pedir a mí. Después Marcelo, Patricio, vos podés pasarle mis contactos. Presumo que va a estar en algunas otras librerías, pero por el momento el libro acaba de salir hace pocas semanas, está en esos lugares. En el interior, en Rosario, el que lo distribuye es Carlos Bukovac. En Salta, bueno, me compró 20 ejemplares, bueno, un gran amigo mío, Pablo Trabatoni, que no es de NOS, ni coincide del todo con mis ideas, pero me ha hecho ese favor. Y el referente de NOS de allá sé que lo tiene o que lo va a tener. Estoy tratando de contactar con amigos de Mendoza y de San Luis, así que bueno, pero por el momento, digamos, con esos datos pienso que lo pueden adquirir. Bueno, y todos aquellos que quieran comprarlo, me mandan aquí, se contactan vía, entran a nuestro portal, comunidadhispanista.com, nos dejan un correo electrónico, nosotros se lo pasamos a Fernando y Fernando se encargará de contactarlos para poder adquirir el libro. Yo estuve viendo algunos pedacitos de libro y un índice completísimo donde Fernando abarca el conservadurismo anglosajón, el hispánico, el argentino, toca aspectos del carlismo, toca aspectos del liberalismo, del nacionalismo. Es decir, no le queda tema por tocar, los agarró a todos. Es un experto, conoce muy bien todas el abanico de derechas en Estados Unidos, en Argentina. Podés hablar con él hasta cómo es el sistema constitucional inglés, que Inglaterra no tiene una constitución escrita, pero tiene un espíritu constitucional. Charlar con él es muy interesante. Vuelta a vuelta tenemos debates donde intercambiamos WhatsApp y un día le dije, che, tal vez algún día toma a todos bien pensando, ¿cierto? Porque realmente hemos intercambiado muchísimas opiniones con respecto a nuestra historia y buscando siempre aquellos detalles que puedan explicar cuáles son nuestras fallas como país, qué cosas se perdieron en el camino y cuál es el destino. No sabemos si estamos ante el final de los tiempos, pero si hacemos las cosas bien, en el juicio de las naciones, creo que los argentinos, como todos los pueblos hijos de Isabel y Fernando, creo que pudimos decir algo en la historia. Hemos dado por lo menos excelentes plumas, hemos mostrado un coraje inaudito en la guerra del Atlántico Sur, donde, como siempre recuerdo, desde el cañón de nuestros fusiles, desde nuestros marinos y desde las bombas que lanzaban nuestros aviones, los ingleses pueden ver lo que es el verano en el frío. Y eso habla bien de los argentinos y habla bien de la sangre española. Habla de nación Malvinas. Entonces, entre nosotros hemos cumplido con nuestra parte. Es hora de que otros pueblos de América también lo cumplan y tal vez todos unidos podamos encontrar un camino de restauración de la civilización
después que pase todo este desastre, que tal vez tengamos tal vez una generación de que soportarlo, si hay un principio de restauración, posiblemente venga de la mano de los pueblos hispánicos y de una restauración de la Roma eterna, la Roma verdadera y de los verdaderos papas que hicieron grande también Occidente. Fernando Romero Moreno, esta es la tapa de tu libro, quiero que la vean todos. Te agradezco muchísimo por esta entrevista y No, gracias a espero que se vos. vendan muchísimos libros de La Nueva Derecha de Fernando Romero Moreno. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, lo mismo para vos y para todos los oyentes. Gracias.